las reglas de validación que deben cumplir, los estados por los cuales ese Word Item pasa, abierto, cerrado, en pruebas, en transición. Y las transiciones son las acciones que hacen que ese Word Item pase de un estado al otro. Por ejemplo, hacer check-in en un componente de software, hacer una prueba unitaria, hacer un build, etcétera, etcétera. Una de las cosas más importantes de los Word Items es que los puedo personalizar, y se pueden personalizar debido al hecho de que las organizaciones trabajan de forma diferente. Puedo extender Word Items que ya existen, o puedo crear nuevos tipos de Word Items y después trabajarlos dentro de mi proyecto. Los Word Items también tienen una diferenciación. Hay Word Items que trabajan o tipos de Word Items que sirven a nivel de servidor, y eso significa que cada vez que creo un proyecto que esté dentro de ese servidor pueden tener esos tipos de Word Items, o puedo tener definiciones a nivel de proyectos que solamente afectan el proyecto que en ese momento estoy trabajando. Cuando yo estoy trabajando dentro de mi aplicación y empiezo a crear Word Items de un tipo específico, es como si estuviera creando una instancia de ese Word Item. En otras palabras, estoy ya creando un, entre comillas, objeto que es una representación de datos que guarda los estados de ese Word Items. Los campos están diferenciados entre los que son requeridos y los que se crean de forma adicional por las personalizaciones que yo hice. Los Word Items se declaran ya sea en el Process Template, incluida una definición en XML en el servidor, o yo puedo crear mis propias definiciones utilizando un archivo de definiciones del XML. En el SDK para Visual Studio Team System están las herramientas para hacer estas declaraciones. Básicamente, cuando yo creo un nuevo proyecto, el Process Template lo que hace es tomar estas definiciones, y a partir de estas definiciones de tipos de Word Items empezar a crear los Word Items específicos, o sea, las instancias que son propias de cada uno de mis proyectos. Sin embargo, a mí lo que más me interesa es hacer énfasis en mi rol de Project Management y cómo los Word Items me pueden ayudar. Una de las ventajas de los Word Items es su integración con el ambiente de desarrollo. Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes porque, como ya lo mencioné, uno de los problemas es la recolección de los datos para poder saber el estatus de los proyectos. Para poder tener esto se necesita que cada participante del equipo capture esa información o me dé ese feedback de la manera más inmediata posible. Esta integración directa con la herramienta como Visual Studio o como Excel o como Project me va a permitir tener toda esa información en una base de datos casi en tiempo real, porque los desarrolladores no van a tener que ir a segundas herramientas o pasarse a otras para hacer sus reportes, sino lo pueden hacer dentro de su ambiente de desarrollo. ¿Cómo está integrado los Word Items con el ambiente de desarrollo? Una de las integraciones más interesantes es con el controlador de versiones. Cuando yo le doy a un fuente, por ejemplo, estoy modificando un componente y le doy check-in para pasarlo a la base de datos definitiva o para hacer la control de versión, esa acción hace que yo pueda dar como cumplido un Word Item, o sea, dar como terminado o cambiar el estatus de un Word Item. Está integrado con Project y Excel. Porque muchas personas dicen, bueno, es que básicamente mi administrador de proyectos no tiene un ambiente de desarrollo, no tiene instalado Visual Studio, y pues a mí me gustaría que él en algún caso tuviera acceso a las herramientas. Yo desde Project puedo exportar o importar información a partir de los Word Items, y lo mismo de Excel. Yo puedo en Excel crear las listas de requerimientos, por ejemplo, y esa lista importarla a Visual Studio Team System. A través de unos add-ins y unas barras de herramientas que se integran directamente con la herramienta de Excel. En el tema de las pruebas y de las construcciones, que es tema de otro capítulo, cada vez que yo hago construcciones y esas construcciones pasan unas pruebas, esas pruebas y esas construcciones pueden dar por terminado o cambiar el estatus de un Word Item, ya sea hacia adelante o hacia atrás, devolverlo a su estado anterior. Y aparte de eso, comparte todas las ventajas de la infraestructura de Visual Studio Team System, y es la posibilidad de poder obtener reportes a través del Reporting Services que se monta en SQL 2005, y por ende puedo crear mis propios reportes nuevos o utilizar los reportes que ya existen. Los reportes existentes también son predefinidos en el Project Template, que es la metodología que estoy utilizando para trabajar. Puedo manejar autorización y seguridad para que solamente unos roles de personas se puedan acceder a la información de unos tipos de Word Items o puedan cambiar su estatus o los puedan reportar como finalizados dependiendo de su rol. Y puedo tener
iteraciones y jerarquías, que es, por ejemplo, interesante en metodologías como el Agile Software, en la cual yo puedo crear ítems que generen una iteración para que cada ítem cree un nuevo trabajo y ese nuevo trabajo genera un nuevo trabajo hasta que se termine el proyecto. Y luego otro que puedo hacer es que puedo tener alertas por email. Por ejemplo, yo puedo tener un ítem que significa que se terminó el módulo de clientes y eso automáticamente puede generar una alerta para que los testers estén ya listos para empezar a hacer pruebas, porque ya saben que el módulo está listo para pruebas. O puedo generar alertas de mail para el administrador de proyectos, donde yo puedo decirle al administrador de proyectos que alguien está, por ejemplo, reportando finalización de tareas o que alguien está intentando devolver el estado de una tarea a un estado anterior por X o Y motivo. Básicamente, ¿cómo puedo ver los Word Items? Pues muy fácil. Estando en Visual Studio, utilizando mi Team Explorer y teniendo un proyecto abierto, pues hay una carpeta que se llama Word Items y los Word Items se ven a través de queries. Esos queries, hay unos, como lo dije, que ya también vienen predefinidos dependiendo de la plantilla, o como lo vamos a ver más adelante, yo puedo crear mis propios queries para poder observar los Word Items. El tema de las transiciones y los estados. Básicamente, pues, una tarea o un Word Item va a tener unos estados. Estos estados se definen por tipo. Y como ya lo dijimos, los tipos se definen en la plantilla del proyecto. Entonces, cuando yo especifico el tipo del Word Item, entonces él lo que hace es que a medida que se van haciendo las tareas, le va pidiendo a cada uno de los roles que interactúan con ese Word Item que vayan cambiando el estado hasta que ese estado sea terminado o cerrado, dependiendo de quién yo le asigne, que debe ser el rol que debe terminar ese estatus. Y en el proceso de transición, entonces vienen los estados de transición que hace que ese Word Item pase de un estatus al otro y las tareas que se deben cumplir para que eso se dé. Vuelve y juega. Todos estos estatus y toda esta información está representada o está definida en la plantilla del proyecto, o yo la podría personalizar antes de crear un nuevo proyecto. Existe en Visual Studio un menú que es el Word Item Menús. A través de ese menú yo puedo crear nuevos Word Items y la creación de esos Word Items van a ser por tipos. Puedo adicionar o encontrar Word Items, crear queries. Queries es consulta sobre los Word Items y puedo desde Visual Studio iniciar una instancia de Excel o una instancia de Projects para poder interactuar con los Word Items.